Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren de maravilla. Bienvenidos nuevamente a este su canal, el canal del chismecito. Soy Liliana y como siempre traigo para ustedes la historia de uno de ustedes, mis seguidores. La seguidora del día de hoy nos comenta que desde que tenía muy poca edad, su papá empezó a hacerle cosas indebidas. Lo peor es que ella se lo dijo a su mamá, a sus hermanos, a toda la familia, pero nadie la quiso ayudar. Este es un caso bastante delicado que lastimosamente se ve en muchísimas familias de nuestra sociedad, solo que la mayoría de veces nadie lo comenta, así como sucedió en esta historia. Si ustedes quieren saber cómo fue que se dio todo esto, los invito a que se queden conmigo hasta el final del video. Y recuerden que también me pueden enviar sus historias a mi correo electrónico, que va a estar apareciendo a lo largo de la historia. Y sin nada más que decir, pues comencemos. Mi familia es una típica familia de pueblo, de esos que van cada 8 días a misa con su manto en la cabeza y se dan golpes de pecho, que ante la sociedad son un ejemplo, pero si tú miras más al fondo dejan mucho que desear. Soy la menor de 5 hermanos, 3 hombres y 2 mujeres. La que está más cerca de mí es mi hermana y ella ya me lleva 8 años. Pues mis papás no pensaban tener más hijos, pero pues ahí llegué yo como sorpresa. Como en mi casa vivíamos tantos, éramos mi papá, mi mamá, una hermana de mi mamá, o sea, una tía, mis 4 hermanos y yo, pues yo desde que nací dormí con mi papá y mi mamá en su habitación, en su cama. Mi triste historia, yo digo que empezó a los 5, porque desde esa edad es que empecé a tener como recuerdos, pero realmente no sé si fue desde antes. Recuerdo que yo siempre dormía al lado de mi papá, no en la mitad de los dos, ni al rincón de mi mamá, sino al lado de mi papá. Él siempre me abrazaba, pero para mí todo había sido normal hasta una noche. Una noche cuando yo tenía 5 años, mi papá hizo algo diferente y él me lastimó con sus dedos. Realmente no sé si en ese momento se lo conté a alguien y me ignoraron o qué. Lo que sí sé es que yo ya no quería dormir a su lado. También tengo imágenes en donde estoy llorando mucho y casi que rogándole a mi mamá que me dejara dormir con mi hermana, pero ella me decía que no y me obligaba a acostarme al lado de mi papá. De ahí ya no recuerdo más, hasta que tenía como 9. En ese momento ya vivíamos en otra casa y yo tenía mi propia habitación. Y seguíamos viviendo los mismos, además de que mi hermana ya tenía una bebé. Una noche la bebé se le cayó de la cama a mi hermana y se estaba golpeando bastante duro, así que mi hermana y mi mamá salieron por urgencias con la niña para llevarla al hospital. Mi tía andaba en la calle con su novio, esa seguramente no llegaba hasta el otro día, como siempre, y más que era fin de semana. Y mis hermanos, pues por lo mismo, como era fin de semana, andaban en la calle, así que yo me quedé sola con mi papá. Él les dijo a mi mamá y a mi hermana que prefería quedarse, ya que estaba muy cansado, entonces que él se iba a quedar cuidándome a mí. Como estaba ya algo tarde, yo tenía mucho sueño, así que apenas todos ellos se fueron que para el hospital y eso, yo me fui para mi habitación y me acosté a dormir. Antes de que me durmiera, mi papá entró y se me acostó al lado. Él me abrazó, pero yo en ese momento no me sentí ni incómoda ni nada. Es que yo creo que lo que había pasado a los 5 yo ya lo había olvidado hasta ese momento. Nos quedamos quietos y en silencio, pero cuando yo me estaba volviendo a dormir sentí sus manos en un lugar en donde no deberían estar y de una me quise parar de la cama, pero no me lo permitió. Me abrazó tan fuerte con todo su cuerpo y yo era tan pequeña que me dejó inmóvil y me dijo al oído con una respiración asquerosa que yo era su hija y tenía que hacer todo lo que él me dijera. Esa noche dejé de ser señorita, a pesar de que tenía solo 9. Antes de irse de mi habitación me dijo que ni se me fuera a ocurrir contarle a nadie porque me iba a ir peor. Sin embargo, al día siguiente se lo conté a mi mamá. Es que me dolía mucho y me estaba saliendo líquido rojo. Ella me revisó, me hizo curación, pero luego me dijo que lo que le había contado a ella no lo volviera a repetir, que porque entre las familias a veces había que guardar secretos. Lastimosamente, después de eso, mi papá lo siguió haciendo hasta que yo tuve 14 años. Durante todos esos años se lo conté a toda mi familia, a mis hermanos, pero no me creyeron. A mi tía también, pero es que mi tía tenía una relación oculta con mi papá para completar. Así que ella, obvio, se puso del lado de él. Y pues mi hermana estaba peor porque ella terminó confesándome que mi papá desde siempre le había hecho a ella también lo mismo.
Incluso en este momento, a pesar de que ella ya era adulta y tenía un bebé, de vez en cuando la obligaba. Es más, yo ya analizando la situación, ya siendo más grande y entendiendo más todo, yo casi puedo asegurar que el bebé de mi hermana es de mi papá. Ella siempre nos dijo que se había embarazado y que el papá la abandonó, pero yo ya no le creo. Teniendo aún 14 años, yo tenía una amiga maravillosa, increíble, esas amigas que de verdad valen la pena. Y la mamá de ella me quería mucho. De verdad que esa señora era lo más cercano que yo conocía a una verdadera mamá, pues la mía nunca me había cuidado. Esa señora sabía toda mi historia y dijo que me quería ayudar. Ella me dijo: como usted es menor de edad, yo no la puedo traer para mi casa porque me puedo meter en problemas. Pero si usted se arriesga, váyase de su casa, que yo le pago un apartamento y le doy todo lo necesario: comida, ropa, arrendo, servicios y hasta el transporte para ir a estudiar. Yo no lo pensé dos veces y una noche agarré lo que pude y me fui de mi casa. Obvio que me buscaron, supieron en dónde estaba viviendo y me querían obligar a regresar, pero pues yo me paré en mi raya y no quise volver con ellos. Desde ese momento empecé a vivir sola y unos años después, cuando terminé mis estudios, conseguí un trabajo que no me daba muchísimo, pero ya me daba para sostenerme a mí misma. Con mi familia corté todo contacto. Por más que me buscaban, yo no los quise ni volver a hablar. Puse una barrera incluso con mis hermanos. Como 4 años después, mi hermana me buscó y me pidió ayuda. Ella siempre había dependido económicamente de mis papás y no sabía cómo salirse de la casa. Me dijo que tenía mucho miedo porque ella sentía que mi papá quería hacer lo mismo con mi sobrina, o sea, con la hija de ella. Yo en ese momento no ganaba mucho dinero, escasamente como para sostenerme a mí misma, pero no la iba a dejar en eso, así que le dije que se fuera a vivir conmigo. Como Dios no desampara a nadie, mi hermana aprendió a arreglar uñas y yo aprendí a arreglar cabello. Y poco tiempo después, o bueno, no tan poco, pero sí con mucho esfuerzo, logramos poner nuestro propio salón de belleza. Así mi hermana podía estar al pendiente de su hija. Como ya habían pasado los años, mis hermanos, cada quien cogió rumbo. Mi papá tuvo un accidente en su bicicleta y quedó en silla de ruedas. Y mi mamá pues sigue al lado de él, cuidándolo, aguantándole su mal carácter y su grosería. Yo no es que me alegre de lo que les pasa, pero lo que sí tengo claro es que la vida no se queda con nada. Bueno, gente, esa fue la historia del día de hoy. De verdad que es muy triste que algunas personas tengan que pasar por este tipo de situaciones. Y peor aún, no encontrar ayuda de quienes deberían estar ahí justamente para eso. Mucho ojo con lo que pasa a nuestro alrededor y no nos damos cuenta. Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios y si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Les envío muchos besos, abrazos y apapachos donde sea que me estén viendo y nos vemos en el próximo chismecito. Se me cuidan. Bye.